La verdad que siempre es muy inspirador escuchar los casos de emprendedores de talento cordobés que ha triunfado en el mundo y en particular en el caso de Iván en la meca de la innovación y el desarrollo y la tecnología como es Silicon Valley. Así que es un placer para nosotros que comparta su experiencia y nos cuente cómo fue todo ese proceso que lo llevó a que su compañía sea adquirida por nada menos que Amazon. Así que bueno, nada más, gracias, bienvenidos a todos y los dejo con Gonzalo. Bueno, Pablo, muchas gracias. A ver, Iván, ¿estás por ahí? A ver si lo vemos, Iván. Bueno, en primer lugar, nada, la salvedad de que recién estuvimos con Pablo compartiendo, respetando la distancia, así que por eso nos vieron sin barbijo, así que cumpliendo con los protocolos. Bueno, lo vamos a presentar, Iván Berkovich, quien es el disertante y el invitado para esta nueva charla. Bueno, Iván, ¿nos ves? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos, Gonzalo? Bien, bien, todo bien. Bueno, para ponerle un poquito de color al cierre de la jornada de Semana TIC, una camisa primaveral como lo que se viene acá en Córdoba, así que, bueno, excelente. Yo voy a arrancar presentándote, Iván, y vamos a comenzar la charla. Voy a tratar de ser breve. Bueno, Iván es sanjuanino, se ha venido a estudiar y a terminar el secundario a la ciudad de Córdoba. Una vez egresado de la ciudad de Córdoba, se fue a vivir a Boston, ahí inició sus estudios en matemática y en ingeniería eléctrica en la Universidad de Massachusetts. Después se mudó a California para trabajar un año en la empresa Cisco, la reconocida empresa Cisco, y luego se mudó a Santa Bárbara, donde reside hoy en día en California, para iniciar su doctorado en matemática financiera. En 2011 pausó este doctorado y se incorporó a la empresa Find the Best, luego renombrada Graphic, que es la empresa que en el año 2017 fue comprada por Amazon en aproximadamente $70 millones, con el objetivo de poder mejorar el asistente virtual Alexa y otros servicios técnicos. Iván, bienvenido a Córdoba, te traemos de vuelta a tu ciudad. Bueno, creo que el año pasado fue la última vez que estuviste, así que este año de manera virtual te traemos. Bienvenido a la Semana TIC y a Córdoba. Dale, gracias, Gonzalo, un gusto. Bueno, vamos a empezar, vamos a ir de adelante para atrás, así que arranquemos. Contanos, bueno, ¿qué es Alexa? Bueno, dale, te cuento. Alexa es un producto en este espacio nuevo de los asistentes personales, ¿no? El primer asistente personal fue Siri, y hoy tenemos Siri, Google, incluso Microsoft y varias compañías están haciendo asistentes específicos para ciertos dominios. Alexa es puro software, en realidad vive en la nube, como mucho software que existe hoy. Los dispositivos que uno ve donde, que vienen con Alexa se llaman Echo y son algo separado. Alexa en sí es algo como si fuese un sistema operativo de voz, pero se puede integrar en ese tipo de hardware, se pueden integrar en autos, electrodomésticos, en todo tipo de productos. Más allá de lo que son los asistentes, creo que hay un cambio de paradigma hoy en día en cómo interactuamos con tecnología. Hay ciertos paradigmas, cambios de interfase cada 5 o 10 años en tecnología, y hoy es esta idea de interactuar de manera natural con productos. Podemos hablar un poquito más de eso. Bueno, en realidad preguntarte, bueno, dijiste cambio de paradigma, ¿cuál crees que va a ser el impacto de este nuevo paradigma? Bueno, en el mundo, en las sociedades, en las ciudades, en los países, ¿cuál crees que puede ser el impacto de este nuevo paradigma que comentaste recién? Creo que siempre ha habido cambios de paradigmas en cómo interactuamos con información. Creo que es algo que ya estamos acostumbrados como sociedad. La computadora fue como el primer cambio grande reciente en los últimos 100 años. Pero después vino la interfase visual, vino el teléfono móvil, vino el internet. El cambio de hoy es un poco más multidimensional, no es solamente voz. Este concepto de computación ambiental.
O sea, la computadora se fue achicando, ahora está en nuestro teléfono, tiene mucha capacidad, mucho poder, pero la idea de la computación ambiental es de que el hardware desaparece, la interfaz está en el ambiente. Entonces, cuando uno piensa en un producto como Alexa, hay micrófonos y parlantes por toda la casa y uno no tiene que levantar un aparato, ¿no? Entonces, la idea es esa de comunicación completamente natural. O sea, si pensamos en nuestra forma de comunicarnos unos con otros como especie, hemos estado comunicando verbalmente por cientos de miles de años, pero el mouse solo existe hace 50 años y un teclado, si contamos una máquina de escribir, solamente hace 200 años. O sea que en realidad hay una oportunidad de volver a lo que es más natural y con suerte eso va a traer una mejor sinergia entre las personas y las máquinas, ¿no? Bueno, cuando Amazon compró Graphic, parte de comprar Graphic incluía al equipo de especialistas que estaban trabajando en la empresa para poder llevar adelante las mejoras para Alexa. Vos fuiste uno de esos, así que ¿por qué no nos comentás cuál fue tu rol dentro del desarrollo del producto bueno, en Amazon ya adquiridos, ¿no? Dale, te doy un poco de contexto porque es un sistema complicado, ¿no? El que hay en Alexa. Primero está el hardware, o sea que más allá de que Alexa mismo sea software, necesita un hardware que viene acompañando y parece ser simple en principio, un micrófono, un parlante, pero en realidad hay bastante complejidad ahí. La parte más interesante es esta idea de noise cancellation. O sea, antes uno podía hablarle a un asistente de voz como Siri, pero era a corto alcance. O sea, agarraba el teléfono, apretaba un botón y le hablaba. Y eso hace que el problema sea mucho más simple porque hay menos interferencia, ¿no? Con un producto como Alexa, cuando uno menciona el wake word, o sea, el nombre, hay un array de micrófonos, de 7 micrófonos, que buscan la orientación de dónde viene ese sonido y crean como un túnel tridimensional y bloquean todo el otro sonido. O sea que aunque haya música, aunque haya otras personas hablando, el aparato se puede comunicar con la persona que inició esa conversación. La otra parte de tecnología en el hardware es en sí mismo ese wake word, o sea, la palabra clave que lo despierta al aparato tiene que tener mucha precisión, porque no queremos que esté escuchando cuando no estamos hablando con ella, pero tampoco queremos que no nos escuche cuando nos queremos comunicar. Entonces hay bastante sofisticación y todo eso funciona dentro del aparato mismo, o sea que es tecnología puesta en el hardware muy sintetizada, ¿no? Por otro lado, tenemos este problema de agarrar audio humano y transcribirlo a texto. Es un problema bastante complejo porque las personas hablan diferentes idiomas y dentro de cada idioma hay diferentes acentos. Entonces, hay una complejidad bastante grande. Acá hay mucho de machine learning y neural nets más recientemente. Y la transcripción es bastante buena, pero no hemos llegado a nivel, digamos, humano de entendimiento de lenguaje, ni de manera transcripta ni de manera verbal. Algunos de los problemas que tenemos en ese espacio es el contexto. O sea, la máquina no tiene un contexto de cuál es el significado de la oración que estoy diciendo, entonces es difícil transcribirlo a texto. Y lo otro que le cuesta son los nombres propios, ¿no? Porque hay un número infinito de nombres propios posiblemente. Lo tercero es lo opuesto de eso. O sea, si tengo algo que quiero decir, lo tengo que sintetizar como audio, la respuesta de Alexa. Eso es un problema en realidad más fácil, porque si uno piensa en la dimensionalidad, cuando uno trata de entender la voz de una persona, hay un infinito número de formas de expresar un sonido, pero cuando estoy produciendo un sonido siempre hay una sola forma, o sea que estamos reduciendo el problema, es más simple, aunque hay un par de desarrollos nuevos del lado de lo que es proyectar emoción. Por ejemplo, si te está comunicando malas noticias o si te está leyendo un libro, hay que tener más entonación, o sea que hay un poco más de sofisticación que tiene que ser desarrollada. Y finalmente, una vez que tenemos
que hemos capturado el audio y lo hemos transcripto. El próximo problema, digamos, es el de razonamiento. ¿Cuál es el significado de esta oración? ¿Qué es lo que el usuario quiere resolver? Y entonces hay que transferir de alguna forma una oración como ¿cuál es la altura de la Torre Eiffel? En un query que le pega una base de datos y es capaz de traducir ese comando, ¿no? Y esa es la parte donde mi equipo trabajaba. Bueno, hablaste de razonamiento de Alexa, así que preguntarte cómo funciona este cerebro central de Alexa que le permite, entre otras cosas, razonar, ¿no? Sí, bueno, es un problema complejo. Lo primero que hacemos es tratar de entender, clasificar la intención del usuario, ¿no? Porque en principio el problema es muy abierto y lo que queremos hacer es reducirlo. Entonces, miramos esa transcripción y si nos parece que el pedido tiene que ver algo con audio, con tocar música, aunque no entendamos exactamente el comando, podemos reducir y mandárselo solo a un sistema que procesa música. Entonces ese sistema va a tener una forma especializada de desarmar ese comando y tratar de entender exactamente que la intención es de tocar música de Britney Spears. Y tienen data especializada también. Obviamente el problema puede ser ambiguo, porque si digo tocar Harry Potter o poner Harry Potter, puede ser la película, puede ser el audiobook, puede ser el soundtrack, y cada uno de ellos puede ser cualquier, digamos, libro en la serie. Entonces hay ambigüedad, y la forma que se resuelve eso es que no se llama un solo sistema, en realidad se llaman varios. Entonces hay como una especie de subasta donde cada sistema puede procesar esa transcripción y decidir cómo responder y con qué tipo de confidencia, ¿no? Pero no se le manda a todos los sistemas, se eligen los que parecen tener la mayor probabilidad de poder responder. Pero hay un límite, ¿no?, de cuántos sistemas específicos podemos crear. La mejor forma de atacar este problema de manera táctica es pensar en los problemas más comunes, como tocar música, como tener un calendario o algún reminder, pero más allá de eso no se pueden construir sistemas específicos. Entonces tiene que haber un sistema en el fondo que puede lidiar con cosas menos esperadas. Y ese es el sistema que desarrollamos nosotros. Tenemos una base de datos que se llama un Knowledge Graph, que sabe un poquito de cada cosa en el mundo y entonces puede interpretar oraciones impredecibles y tratar de resolverlas. Bueno, Knowledge Graph que dijiste recién, haciendo el paralelismo con lo que quizás la mayoría de las personas consumimos todos los días, que es entrar a Google y hacer una búsqueda, se construye de la misma manera con estos famosos, son bots que andan scrapeando la internet para poder encontrar la información que uno le pide a Google. ¿Este sistema funciona de la misma manera? Es interesante porque esa es una reacción que tienen muchas personas. De hecho, cuando estábamos buscando vender la empresa, muchas de las preguntas que teníamos eran alrededor de eso, pero en realidad, en cierta forma, el problema que estamos resolviendo es más complicado que un buscador. Un buscador es un poco como ir a la biblioteca. Uno va a la biblioteca y pide un libro en biología molecular. Entonces alguien te trae un libro de biología molecular. Eso es mejor que tener que leer todos los libros en la biblioteca para aprender sobre biología molecular, pero igual hay que aprender, hay que interpretar, hay que entender cómo usar esa información. Un buscador es el mismo modelo, obviamente un poco mejor porque te lleva directamente a una página o un párrafo en el libro, pero la limitación es que lo que estamos consumiendo tiene que haber sido escrito antes. Entonces, si hago una pregunta que es muy general, ¿cuál es la montaña más alta del mundo? Bueno, mucha gente ha escrito sobre Everest, entonces voy a tener ese tipo de información y no va a haber problema. Pero si pregunto algo un poco rebuscado, como ¿cuál es el edificio más alto en el país con la segunda montaña más alta? ¿No? Es rebuscado a propósito, pero el tema es que hay un infinito número de preguntas que nadie ha preguntado, que nadie ha escrito una respuesta. La información está ahí,
en Internet, pero nadie la ha procesado para poder responder esa pregunta. Entonces, para responder eso, yo necesito un knowledge graph que tenga una lista de todas las montañas y sus posiciones, de todos los países, de todos los rascacielos y en dónde están, para poder resolver esa pregunta. Otra forma de pensar la analogía es de pensar sobre cómo pensamos, ¿no? Suena un poco meta, pero en realidad con práctica es un ejercicio simple. Por ejemplo, Gon, si te pregunto, ¿qué desayunaste hoy? ¿Vos qué me decís? Te digo tostadas. Tostadas. Y te pregunto, ¿qué comiste por desayuno hace 233 días? ¿Qué me decís? No, imposible. Claro, es imposible. Entonces, de hecho, nosotros usamos diferentes partes de nuestro cerebro para responder a diferentes preguntas y así es como estos sistemas están construidos. Se dice que dispositivos como Alexa o la inteligencia artificial con sus múltiples algoritmos pueden llegar a conocernos mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. ¿A cuánto estamos de que eso pase, si es que para vos eso puede llegar a pasar, ¿no? Y creo que va a llevar bastante tiempo, hay varios problemas con el contexto. El tema con neural nets, con machine learning, es que es un sistema, hay sistemas que son muy eficaces a encontrar relaciones que están cerca entre ellas. Por ejemplo, dentro de una oración o dentro de un párrafo, pero es muy difícil encontrar relaciones de algo que conversamos, por ejemplo, vos y yo, o yo con Alexa hace un mes. Si pregunto, che, ¿cuál fue esa película con aquel director que vi, no sé, el martes pasado? Se empieza a complicar, ¿no? Bueno, yendo un poquito más no a la parte técnica de Alexa y lo que te tocó manejar, contanos un poquito cómo te involucraste con Amazon, más allá que fue a partir de la venta de la empresa, pero ¿cómo fue ese proceso en realidad? Quizás los momentos previos donde la empresa estaba por hacer este éxito y ser comprada por una empresa del calibre de Amazon, ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Y bueno, el involucramiento con Amazon propiamente dicho, ¿no? Uh-huh. Pues yo estuve en esa empresa anterior 7 años, estaba a cargo de ingeniería y estábamos desarrollando tecnología muy interesante, pero no encontrábamos, digamos, el negocio. Entonces, a cierto punto decidimos que, a pesar de que el negocio no se relacionaba con el tema de los asistentes, la tecnología que estábamos desarrollando sí se relacionaba. Y ahí salimos a, digamos, a explorar la posibilidad de darle la tecnología a otra compañía, haciendo como un contrato o siendo como una venta. Obviamente la venta era lo ideal. Ese proceso nos llevó 18 meses y hablamos con todas las empresas que uno se puede imaginar que están en ese espacio y finalmente concretamos con Amazon. Una cosa que por ahí uno no piensa cuando desarrolla una empresa de estas de tecnología con la aspiración de venderla, es que aunque uno esté construyendo la empresa por 7 años y después viene alguien y te la compra, esa compra no quiere decir nada para un empleado porque la empresa no vale nada sin los empleados, entonces nadie te va a dar un cheque el primer día porque se irían todos, ¿no? Entonces la forma que estos tratos están estructurados es que, digamos, los beneficios financieros vienen después de una integración y esa integración lleva varios años y es muy compleja, ¿no? Porque estamos entrando en una empresa que tiene casi 1 millón de empleados y tenemos que nuestros 130 empleados se tienen que integrar y nuestra tecnología se tiene que integrar en su arquitectura, así que es bastante complicado. El inversor sí tiene su remuneración en un principio, así que es algo que la verdad no sorprende de manera retroactivamente, pero en el momento fue diferente. Bueno, es importante el mensaje también porque para aclarar un poquito o también poner en perspectiva para todos los y las emprendedoras que están viendo la charla, ¿qué implica la estrategia de crear una empresa para después hacer un éxito, ¿no? Creo que Iván lo graficó muy bien. Y bueno, y no puedo dejar de preguntarte por cuán particular o qué peculiaridades tiene trabajar en la empresa del hombre más rico del mundo, como es Amazon, ¿no? Sí, algo interesante que vi en Amazon,
que me sorprendió muchísimo es hay una falta de jerarquía y hay una falta de individualismo en cuanto a tomar decisiones, ¿no? El objetivo es encontrar la verdad, ¿no? Truth seeking. Y la brújula apunta al usuario, ¿no? Lo que queremos hacer es encontrar la mejor solución para el usuario, pero eso no es siempre obvio, o sea, hay debate y hay opinión. Pero lo importante es que haya información y que se llegue, no necesariamente a un consenso, sino a la verdad. Un ejemplo que usamos dentro de Amazon es, si estamos debatiendo y yo digo que el techo tiene 2 metros y vos decís 2,50, la mayoría de las empresas terminan teniendo un tipo de solución democrática donde dicen, bueno, es 2,25 y nos quedemos ahí. Pero eso no ayuda a nadie, ¿no? Si estamos hablando de construir un sistema y ponemos un número mal, se cae todo. Entonces, eso anda, está muy malo y está bueno estar en una cultura donde se busca la verdad. Y la verdad es que es bastante poco natural, porque hay que forzar el debate, y no solamente el debate, pero debate con gente que está más alta en la jerarquía que uno. Entonces, ese es un proceso interesante de dejar la emoción, dejar el ego, pero sí debatir hasta que se encuentre la solución. Otra cosa interesante es esta idea de imaginar los resultados de un proyecto antes que se escriba una sola línea de código. Tenemos este proceso de imaginarnos cómo va a ser un artículo, por ejemplo, que escribe el New York Times el día que el producto sale, de acá a 2 o 3 años, y una vez que estamos de acuerdo en eso, en esa visión, en cómo lo va a percibir al usuario y cuáles son las cosas que el usuario va a amar y las cosas que no les va a gustar, de ahí empezamos a trabajar, digamos, en reversa, y empezamos a entender cuáles son los problemas más grandes y nos enfocamos en eso primero. Me quiero quedar con esto que dijiste recién, pero te tocó ser parte en estos 3 años que vos estuviste en Amazon, de imaginarte algo y cuando salió, por ejemplo, el artículo en el diario era contrario a lo que ustedes habían planeado. ¿Te tocó algo cerca de eso o no? Y se va trabajando digamos, el artículo cada vez que hay una versión nueva del producto, uno tiende a revisar eso. Pero la verdad que la mayoría están bastante cerca a lo que se pensaba inicialmente. De hecho, puede que si buscas en internet haya ejemplos de lo que se decía de Alexa y era un párrafo 4 años antes de que salga el producto y es muy parecido a lo que salió. Estamos yendo de adelante para atrás, recorrimos tu accionar y tu rol dentro de Alexa. Nos contaste más macro un poco cómo es trabajar en Amazon. Volviendo más en el tiempo, ¿cómo te involucraste con el startup, con Find the Best, después llamado Graphic, que te llevó a donde estás ahora, ¿no? Creo que tuve que pasar por un par de etapas para darme cuenta que lo que me interesaba más era resolver problemas prácticos. De hecho, un momento clave fue cuando estaba haciendo el doctorado y una profesora hizo una prueba en el pizarrón y demostró que había un proceso estocástico que tenía una probabilidad de infinito. Y si uno está familiarizado con probabilidad, en general la regla es que la probabilidad tiene que ser más de 0 y menos de 1. Entonces como que no había una explicación lógica y yo quería algún tipo de interpretación, ¿no? Como ingeniero tratar de entender cuál es la implicación de ese resultado. Y la profesora me dijo que es una clase de matemáticas y que la prueba está en el pizarrón y que eso debería ser suficiente. Y a mí eso no me encajó. Así que ahí fue el momento que me decidí ir y empecé a explorar proyectos. Estaba bastante interesado en la idea de usar data para mejorar, digamos, la vida personal. En aquel entonces yo tenía la impresión de que los negocios y los gobiernos eran muy eficaces a usar data, pero los individuos no. En retrospectiva no estoy tan seguro, pero había varias oportunidades y encontré una, Find the Best, en Santa Bárbara, donde ya estaba residiendo, y la idea era de ayudar a las personas a tomar mejores decisiones importantes, como a qué universidad ir, en qué ciudad vivir, y
últimamente eso creció en el Knowledge Graph y la tecnología que le vendimos a Amazon. En Find the Best, esto que comparaste, cuando vos entraste, el estado de la inteligencia artificial, que es un poco lo que va articulando toda esta toma de decisiones y el cruzar datos y demás, no era el que era ahora, ¿verdad? No, de hecho, si fuese a empezar una empresa de nuevo, las decisiones de arquitectura que tomamos en ese momento serían completamente diferentes, ¿no? Que eso te expande un poco. Hoy en día, cuando la gente habla de inteligencia artificial, en general se refieren a una implementación específica, ¿no? Que le llamamos Machine Learning. Y Machine Learning es, yo te doy un montón de data y vos aprendés un patrón sobre esa data. Y más refinado que eso, en realidad nos referimos a Neural Nets, que es una forma de poder hacer eso con un poco menos de data y a veces con menos involucración humana, sin tener que definir tanto cuáles son los diferentes patrones de la data que estamos buscando, dejamos que el sistema los busque a sí mismo. Y esa tecnología ha existido desde hace mucho, pero por lo menos desde los 90, de casi la forma actual, pero no teníamos la cantidad de data ni suficiente poder de computación para poderlo hacer andar. Y eso es algo que cambió muchísimo en los últimos 10 años. Y puede ser, hay debate hoy si, digamos, el cambio ya pasó, como que ya pasó la ola de Neural Nets y estamos como estancados buscando la próxima diferencia y el próximo paso. Y es posible que eso sea verdad, pero si uno ve el estado de penetración de tecnología en la industria, no solamente Machine Learning, sino cualquier tipo de tecnología, es muy bajo, ¿no? Entonces, aunque la tecnología se quedara exactamente donde está hoy, yo creo que veríamos un impacto en todas las industrias y en muchos aspectos de la vida personal en los próximos 10 o 20 años. Y por supuesto que también sin desarrollos, digamos, científicos, igual la tecnología se va a hacer más barata, más accesible, los algoritmos van a seguir improvisando. Así que yo creo que hay mucho para descubrir. Por otro lado, también hay hype, o sea, la diferencia entre lo que puede hacer Machine Learning hoy para una industria como la agricultura es gigante, pero por otro lado, no creo que vayamos a ver una computadora que tenga la inteligencia y la creatividad de un ser humano por mucho, mucho tiempo. Sí, creo que por ahí se confunden las cosas y hay mucho hype y hay muchas empresas que ponen AI en el nombre sin tener muy claro qué es lo que están tratando de resolver o cuál es el producto que venden. ¿Y cuáles crees que son algunas limitaciones importantes de por qué no se va a llegar a este estado que vos estás describiendo? Que como dijiste vos, hoy hay mucho entusiasmo de la inteligencia artificial, está muy de moda, sumado a los avances tecnológicos y a la transformación digital, en la industria 4.0, en la revolución 4.0, que es lo que estamos debatiendo en toda esta semana TIC, y un poco también están hablando todas las industrias de la Argentina y de la región y del mundo. ¿Por qué crees o cuáles pueden ser las limitantes que impidan que esto que decís vos suceda, ¿no? Bueno, un gran problema es poder explicar por qué un sistema inteligente toma una decisión. Estamos entrenando sistemas con millones de puntos de data, entonces cuando algo pasa es muy, muy difícil saber cómo pasó. Y a nosotros como seres humanos, como sociedad, nos gusta poder explicar. O sea, cuando hay un accidente o cuando alguien comete un crimen, queremos tener un juicio, queremos tener una exploración y tratar de entender por qué pasó, a ver si lo podemos prevenir en el futuro. La realidad es que los humanos tienden a racionalizar mucho, o sea que en el momento lo que pensaron cuando tomaron una acción y la forma que la describen después, muchas veces está desconectado, pero igual nos gusta poder tener algún tipo de explicación. Y los sistemas inteligentes son bastante incapaces de hacer eso. Aun cuando lleguemos a esa solución, una vez que entendemos el problema, lo tenemos que tratar de resolver, ¿no? Un auto Tesla tuvo un choque porque entendimos que confundió un camión blanco con el cielo, ¿no? Bueno, ahora lo tenemos que corregir, y como eso fue entrenado con millones o billones de puntos de data,
no es simple corregirlo. No podemos poner una línea de código porque no fue así producido el sistema. Y si hacemos eso puede causar errores en otras partes del sistema. Entonces, además de entender, el sistema nos tiene que entender a nosotros para poder corregir ese problema a largo plazo. Y esas son cosas, hay bastante desarrollo hoy, pero creo que falta mucho tiempo para llegar ahí. Otra área, como hablábamos antes, es el problema de contexto. O sea, cuando digo algo, si es verbalmente, digamos, específico, un sistema lo puede responder. Por ejemplo, ¿llovió hoy en Córdoba capital? Es una pregunta simple, toda la información necesaria está ahí y un sistema puede generar una respuesta. Pero si pregunto, ¿llovió hoy? Hay que anticipar, por ejemplo, si yo estoy en California y vos estás en Córdoba, el hecho de que yo hago la pregunta quiere decir que probablemente te pregunto sobre la lluvia en tu ubicación. Y eso ya es simple, pero es bastante difícil para un sistema inteligente. Y si después seguimos hablando y digo, che, ¿y mañana? Bueno, esa pregunta a nivel literal no tiene nada de información. O sea que ahora tenés que volver, entender el diálogo entero y darte cuenta que lo que estoy preguntando es si va a llover mañana en Córdoba, ¿no? Y estos son ejemplos muy, pero muy simples. La realidad es que dos personas que se conocen hace mucho tiempo se pueden referir a eventos que pasaron hace meses o años y se entienden bien. Así que el problema de contexto yo creo que es muy grande y sobre todo en el área de asistentes inteligentes. Bueno, Iván, vamos a ir cerrando. Bueno, una pregunta para el cierre es, ¿qué puedes decir sobre promover que más personas se involucren en lo que es las carreras STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, que un poco marcan el camino del futuro de la humanidad? Así que, ¿cuál es el mensaje de por qué estudiar estas carreras? Y al mismo tiempo, quienes no lo hagan, ¿cómo se van a ver atravesados por esto y cómo vamos a estar todos involucrados en lo que es la Revolución 4.0? Sí, yo creo que es importante entender cómo funciona el mundo para poder adaptarse y creo que la tecnología es algo que se está convirtiendo en una gran parte del mundo. Si miramos en las finanzas, las empresas más grandes creciendo más rápido, con más empleados, son todas empresas de tecnología. Entonces, en lo mínimo yo creo que hay que entender, y hay mucha literatura, digamos, non-fiction, que no es técnica, que el objetivo es explicar cómo funcionan ciertos aspectos de tecnología, como Bitcoin, como inteligencia artificial, y creo que es esencial entender eso. Más allá de eso, si alguien está en la etapa educativa, y es un buen prospecto de carrera, ¿no? Es interesante, hay buenos prospectos financieros, la calidad de trabajo es muy buena, además es algo muy internacional. O sea, yo trabajo con gente que está en todo el mundo, no hay barreras para el que puede contribuir a proyectos tecnológicos en cualquier lugar del mundo, ¿no? Bueno, tenemos para cerrar una pregunta, que es un poco una pregunta más como de opinión. Está vinculada a, bueno, ¿qué te parece o qué tenés para decir con respecto a este nuevo proyecto de Elon Musk, Neuralink, que un poco está muy vinculado a esto que estamos haciendo y es la evolución o no del desarrollo tecnológico, ¿no? Yo creo que es el futuro. No sé si este proyecto o en la próxima década va a haber suficientes avances como para que nosotros lo podamos experienciar, pero sí, creo que es el futuro de la interacción con tecnología va a ser, la tecnología va a desaparecer. De hecho, es muy interesante pensar los efectos que esto puede tener cuando alguien joven, cuando un niño empieza a interactuar con tecnología, que es muy natural, y el cerebro desarrolla un modelo de como si esta tecnología fuese parte de ese ser humano. Te doy un ejemplo. Cuando a alguien le amputan una pierna o un brazo, la persona a veces la sigue sintiendo, a veces piensa en su mano que le pica, ¿no? Porque el modelo
tiene esa inclusión construida por muchos años. Bueno, ahora te presento, digamos, lo opuesto. Digamos que cuando sos joven, adolescente, jugás un videojuego de realidad virtual con algún sistema neural y tenés 4 brazos, ¿no? Y si lo aprendés a jugar desde chico y te vas a acostumbrar de que, por lo menos en cierto contexto, tu cuerpo tiene 4 brazos y va a ser parte de quién sos. Así que es muy interesante pensar en diferentes aspectos de eso y cómo nos va a cambiar como personas. Bueno, lo vamos a reafirmar, por lo menos no lo hayamos dicho en toda la charla, pero bueno, Iván, estuviste desde el 2017 hasta este año como parte del equipo de Amazon trabajando en Alexa. No formas parte más del equipo, decidiste retirarte, pero ¿cómo ves vos a Alexa dentro de un año? En evolución, en tecnología, ¿cómo ves el proyecto Alexa de acá a un año? Y es un proyecto con muchísima inversión. Creo que hay mucha oportunidad y creo que esa oportunidad no se va a satisfacer falta mucho para que lleguemos a lo que los asistentes pueden ser, pero Amazon invierte mucho y toma riesgos a muy largo plazo, así que soy optimista. Y yo tengo varios Alexas de aparatos de Echos desde mis días ahí, veo cambios todos los días, así que tengo optimismo. Bueno, Iván, muchísimas gracias. La verdad que podríamos charlar mucho más tiempo. Queremos respetar un poco el cronograma. La verdad que una muy linda charla con Iván Berkovich. Agradecerle, la verdad, iluminando y trayendo el futuro desde, bueno, uno de los ecosistemas referentes en el mundo en desarrollo tecnológico e innovación, como es San Francisco, Santa Bárbara, Silicon Valley. Trabajar en una de las empresas de más renombre y con tanto impacto como es Amazon. Así que, Iván, muchísimas gracias. Esperamos que cuando se libere un poco toda esta vorágine y toda esta dinámica de pandemia, podamos tenerte aquí en Córdoba para charlar presencialmente con vos. Dale, un gusto, Gonzalo. Cuídate.